Saludos a todos. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial sobre la economía laboral. Hoy vamos a hablar del mercado laboral venezolano. Vamos a hablar de la situación laboral en Venezuela. ¿Cómo está la situación del salario? Pero fundamentalmente vamos a hacer un programa más pedagógico. En este momento, Andrés Giuseppe es el profesor. Vamos a hablar de la economía laboral venezolana. Sobre el tema económico, sobre todo sobre el tema laboral venezolano, que es un tema que hay que debatirlo. Yo lo decía ayer en un programa de radio que tengo yo. Mira, viene un proceso de reforma constitucional. Hoy, por cierto, se reunió el presidente con la comisión dándole algunas orientaciones de cómo va a ser el debate. Sin embargo, en ese debate está una parte económica y no se sabe cuáles son los articulados que se van a modificar. Estamos hablando de que el presidente asumó 80 artículos más o menos. Es decir, si la Constitución, imagínate tú, 80 artículos es más o menos como más del 25%, diría yo, 22% del articulado. Por lo tanto, es una reforma bien profunda a la Constitución. Dice que va a adaptarlo a los nuevos tiempos, pero una cosa que hay que tener en cuenta es que la Constitución en materia de derechos laborales, en materia de derechos humanos, tiene que ser progresivo, no puede ser regresivo. Es decir, esa Constitución nuestra, que es una Constitución, mira, una de las más avanzadas en materia de derechos humanos y en materia de derechos laborales, bueno, esos artículos que están allí hay que defenderlos como sea, no pueden ser rebajados. ¿Y cómo se puede lograr alcanzar de que los constituyentistas allí metan un gazapo allí, los empresarios que son muy amigos hoy día del gobierno aprovechen y eliminen de repente un artículo que genere beneficios laborales? Por ejemplo, el artículo 91 de la Constitución, cuidado que lo tocan, señores, por favor, que es un artículo de avanzada y es un logro histórico de los trabajadores venezolanos. Por lo tanto, tenemos que comenzar un debate, es un debate constituyente. No le dejemos eso al gobierno simplemente para que nos guíe, nos adoctrine. No, aquí viene una participación. Entonces los sindicatos juegan un papel importante para lo que tiene que ver con la formación, la pedagogía, sobre todo para defender los artículos. Si ahí comienza el gobierno a promover entre los 80 artículos algunos que rebaje en materia de derechos laborales alcanzados, por lo menos todo lo que tenga que ver con prestaciones laborales, todo lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, ambientales, todo lo que está en la Constitución. Ya vamos a discutir ese tema hoy. Vamos a comenzar hablando de los artículos de la Constitución que debemos conocer en primer lugar para defenderlos, porque hay que defenderlos con mucha fuerza, porque no se puede rebajar los derechos alcanzados luego de más de 100 años de lucha que se consagró en 1999 con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que de repente hoy, bueno, consideren como no se adapta a los nuevos tiempos, como no tenemos recursos para pagar salarios, es mejor eliminar ese artículo y que la gente siga comiéndose un cable. Cuidado con eso. ¿Qué tú opinas de lo que estamos hablando, Lázaro? Dímelo, rapidito. Yo creo que nuestro artículo 91 al 97 está muy bien constituido y no necesita reforma. Así es. Ahí, que primero porque no se ha ejecutado, primero porque es una deuda, primero porque desde el año 2015 no se cumple, más bien una mora allí, una mora con los trabajadores. El presidente ha dicho que va a reformar 80 artículos, que más o menos el 23% de los articulados de la actual Constitución. Entonces, y él habla que uno de los lineamientos estratégicos para el cambio de la reforma constitucional es el tema económico. No se sabe qué va a tocar de la economía. Eso hay que estar pendiente. Yo por lo menos soy un hombre que tiene que ver con el mundo petrolero, sé de la economía petrolera, pero ojalá que no se meta con PDVSA. Hay que ver cuáles son los cambios, por un lado. También otra cosa importante sería el tema laboral, a los beneficios laborales. Entonces aquí hay que recordar, mira, que son 15 artículos de nuestra Constitución que habla de que se dedica prácticamente un capítulo completo a los derechos laborales, reconociendo al trabajo como un hecho social y un derecho fundamental.
Eso es importante saberlo. Del 83 al 97. Grábense esos números. Todos debemos aprender qué dice la Constitución para que cuando te la vayan a reformular, todo lo que se reformule tiene que ser en función de mejorar esos artículos o que sean progresistas. No puede ser retrógrado o van a desaparecer ahí unos beneficios laborales, no. Entonces son 15 artículos de nuestra actual Constitución que habla de derechos laborales, desde el artículo 83 al artículo 97. Porque el artículo 299 y el 300, bueno, te establece lo que se llaman los principios de la justicia social, la equidad y sobre todo la participación en la economía, el tema de la sociedad económica, cómo es el modelo de desarrollo, la promoción del desarrollo económico y social en la Constitución, el artículo 299 y 300. Entonces, dependiendo del modelo económico que tenemos en la Constitución desarrollado en el 299 y el 300, tú inmediatamente, bueno, la economía son tres actores. Un actor fundamental es el Estado. Otro actor fundamental son los empresarios. Y el otro actor fundamental son los trabajadores. Trabajadores, empresarios y el Estado. Tres actores. Hay un cuarto actor que tiene que ver con las compañías transnacionales, que es un actor externo. Es los financistas. Pero sin embargo, en la economía interna, estos tres elementos tienen que estar coordinados. Los tres elementos, los tres actores están desarrollados en la Constitución y nosotros tenemos que comenzar a conocer, por lo menos, repasar la Constitución, repasarla. La tabla con los papeles. Para saber de qué se está hablando, para saber qué van a reformar, para poder nosotros, en cierta forma, tomar decisiones. Entonces, el artículo, por ejemplo, desde el artículo 83 al 86, esos tres artículos te habla de la salud y el bienestar colectivo. Para que sepan, del trabajador, salud y bienestar colectivo. Del 87 al 97 te está hablando de la protección laboral y todos los derechos sociales. Tienen que conocer esos tres elementos. Y el modelo económico, como le dije, y la gestión pública está en el 299 y 300. Para poder hablar de lo que se llama la economía laboral, del mercado laboral. Entonces, vamos a ver con detalle cómo se clasifican estos artículos de la Constitución que hablan, por lo menos, del 83 al 86, que habla de la salud y la seguridad social. Por ejemplo, el 83 establece la salud como un derecho social fundamental, vinculado a ¿qué? Al derecho a la vida. Y el Estado debe garantizar políticas para llevar una calidad de vida y acceso a servicios públicos, sanitarios, con participación ciudadana en su promoción. Es decir, ese es el artículo 83 de la Constitución. Y evidentemente que los trabajadores, que son la mayoría de los habitantes de Venezuela, son los que deben defender un artículo porque el Estado tiene que aplicar políticas de promoción para mejorar la calidad de vida. Eso tiene que ver incluso con lo que viene después. El 84, el artículo 84, ahí se crea lo que se llama el Sistema Público Nacional de Salud. ¿Ves? Que plantea que es descentralizado, es participativo, con principios de gratuidad, de universalidad y prevención, te dice allí, ¿ves? Prohíbe la privatización de bienes y servicios sanitarios. Eso es según el artículo 84. ¿Eso a quién beneficia? A los trabajadores. Por eso es que ese actor trabajador, actor económico, trabajador, tiene que defender ese principio, ese artículo de la Constitución, porque tiene que ver con su trabajo para vivir bien. Vivir en un país donde el Estado cobra impuestos para garantizar una buena protección desde el punto de vista de la salud. Por un lado, el artículo 85 define lo que se llama el financiamiento estatal del sistema de salud. Ahí se cuenta, ¿no? Incluyendo recursos fiscales y seguridad social, que son principios del sistema laboral. La seguridad social. Bueno, el Estado tiene que garantizar una seguridad social, ¿ves? Gracias a la recaudación fiscal, a la recaudación de impuestos, para poder planificar, ejecutar, evaluar, desarrollar todo un sistema de formación de sistemas públicos en salud, promover profesionales en la industria nacional de insumos médicos, cosas así por el estilo. Eso dice la Constitución. Hay que evaluar incluso cómo se ha desarrollado eso hasta el momento.
También se garantiza, en el artículo 86, se garantiza la seguridad social como servicio público no lucrativo, promoviendo contingencias como enfermedades, desempleo y vejez. Fíjense que todo está vinculado con el sector laboral. Entonces, esos tres artículos, cuatro artículos, del 83 al 86, tienen que ver con la protección laboral en materia de salud. Es importante saber estos artículos, 15 artículos de la Constitución, porque viene una reforma y es necesario defender sobre todo lo que está establecido y que en cierta medida, y digo yo, y he defendido el artículo 91 de la Constitución, hay muchos artículos que se han obviado, incluso el de las prestaciones sociales, incluso lo de las pensiones. Es decir, hay una mora, claro, el argumento de las sanciones, bloqueo, ha sido utilizado frecuentemente para justificar, simplemente se incumple la Constitución porque no hay recursos suficientes. Yo imagino que en la reforma van a colocar en el artículo 91 se pagará el salario dependiendo si no estamos bloqueados, cosas así por el estilo, como para justificar desde el 2015 más o menos que no se ha cancelado, no se ha pagado el salario mínimo a lo que establece por lo menos a la canasta básica que está establecido en el artículo 91 de la Constitución. Pero más allá de eso, lo importante es que sepan que lo que viene es un debate constituyente y hay que participar, y por aquí pues hay que ser light pedagógico, no desgastarnos permanentemente el enfrentamiento, la diatriba. Hay que defender los derechos laborales, ya sea por las redes, ya sea en los sindicatos, ya sea en las universidades, ya sea en los debates que convoquen los consejos comunales, porque eso es lo que viene. Es la defensa política de la realidad venezolana en el territorio. Ya eso, bueno, podemos aquí hacer like 5 o 6 horas cayendo a cuchillo, peleando y llegando a odios, pero realmente ahorita viene es irse a las calles, irse a las comunidades. Andrés Giuseppe, que es un militante, un político, por lo menos yo voy a comenzar a promover ese debate constituyente. Yo participé mucho en el debate constituyente del 99. Yo trabajé en la Comisión Permanente de Derechos Humanos y también en la Comisión Permanente de Economía. Derechos Humanos la presidía Tarek William Saab, actual fiscal. Yo fui asesor, para que sepan, de esa comisión permanente. Trabajé con Tarek William mucho tiempo allí, en la Constituyente, casi 8 meses, y después al mismo tiempo trabajaba en la Comisión de Economía que dirigía Alfredo Peña. Pero yo estaba con el maracucho que trabajaba allí, Mario Isea, estuve asesorándole ahí algunas cosas, pues. Entonces, esta experiencia es divina para que sepan todos los que están allí, más allá que sean 15, 16 personas que no me suben like en este momento, pero, señores, para que sepan, ese debate va a comenzar. Vamos ahorita que ataca la pantalla a las pocas personas que están allí. Más allá de eso, vamos a hacer una batallita otra nuevamente allí, Lázaro, para ver si eso aumenta el algoritmo. Sin embargo, mira, del artículo 87 de la Constitución al 97, para que sepan, están los derechos laborales y la protección social. Esos son los artículos clave. 10 artículos. 11 artículos, pues, prácticamente. Desde el 87 al 97. Derechos laborales. Del 87 al 89, para que sepa, se reconoce el derecho y el deber al trabajador, al trabajo, con garantías estatales, para generar empleo digno, incluyendo protección de trabajadores, independientemente, señores, y más allá de la discriminación de ningún tipo. Es decir, ellos se prohíbe la discriminación laboral. Eso es importante. Y eso después se desarrolla toda la ley orgánica del trabajo completico, ¿no? Pero lo importante es que esos artículos, hasta 89, reconoce el derecho al trabajo, con sus garantías estatales. Protección del Estado. Todo es un articulado que se desarrolla, que tiene que ver incluso la organización laboral, incluso el Estado protegiendo, incluso creando las condiciones para que el trabajo sea digno, dignificado. Eso está en la Constitución. Y desde el artículo 90 al 97, bueno, te regula todas las condiciones laborales que tienen que ver con las jornadas laborales, que son 8 horas diarias, sí, 44 semanas, semanales, que se desarrollan la ley. El tema del salario mínimo vital está allí en el artículo 91, el tema de las prestaciones sociales que está en el artículo 92, la estabilidad laboral, el tema de la estabilidad, los derechos sindicales, incluso el derecho a la huelga. Y sobre todo se destaca la protección contra la explotación infantil. Ese es el artículo de la Constitución. Es un articulado hermoso, bello desde el punto de vista. Y bueno, y después todo ese derecho laboral está concatenado en un sistema económico que se desarrolla en el artículo 299
y el artículo 300, que tiene que ver con el sistema socioeconómico y la gestión pública en materia económica y en materia de protección de todos los derechos, incluso la regulación del papel de los empresarios, el papel del Estado en el marco de la fiscalización, de la fiscalidad, es decir, la generación de ingresos fiscales de distintas formas. Pero fundamentalmente, bueno, si tienes un marco de derecho laboral, tienes que concatenarlo con ese sistema económico. Un régimen socioeconómico con principio de ¿qué? De justicia social. Fundamentalmente te establece justicia social, democracia y sustentabilidad. El Estado tiene que ser sustentable, generar dinero, recursos suficientes para poder estimular el crecimiento económico, el desarrollo económico. Y después viene un articulado más adelante que tiene que hablar de, bueno, la distribución, que ese es el gran dilema y ese es un gran tema de discusión, la distribución de los ingresos que se generan. Lo que el tema de la justicia social, la vida digna, la dignificación del ser humano. Eso es parte de la distribución. El Estado invirtiendo en educación, el Estado invirtiendo en salud, el Estado invirtiendo en calidad de vida, protección a los pensionados, a los jubilados, a todos los trabajadores. Es decir, eso es parte de lo que está desarrollado en la Constitución. Claro, y después todo eso se desarrolla, esos capítulos, por lo menos el tema de los derechos laborales, lo desarrolla la Ley Orgánica del Trabajo, la LOT. Entonces allí se desarrollan todos esos derechos constitucionales ampliamente, regulando cómo es la jornada de trabajo, cómo es el tema salarial, cómo son el tema de las vacaciones, cómo es el tema de las prestaciones sociales, qué es salario, qué no es salario, el tema de la estabilidad laboral y sobre todo la libertad sindical. Todo eso se desarrolla en la Ley Orgánica del Trabajo, que hay que conocerla. Y también para el tema de lo que es las condiciones laborales, todas las condiciones laborales la desarrolla, es una ley que se llama la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, que es la LOCSIMAT. Es importante también conocerla, porque los trabajadores tienen que trabajar un espacio de protección, de calidad, no una oficina ahí que de repente llega, no tiene aire acondicionado, donde hay 10 personas hacinadas allí, uno sin silla, otro sin silla. Todas esas condiciones las protegen las leyes, ¿ves? En Venezuela. También hay unos reglamentos que te permiten, por lo menos la ley y los reglamentos de seguridad social. La ley del seguro social se enmarca también en el desarrollo de esas leyes de protección social y laboral de nuestra Constitución. Entonces la ley del seguro social, bueno, regula el sistema de seguridad social que protege a los trabajadores en caso de enfermedades, accidentes, maternidad, vejez y desempleo. Eso es muy importante. Y después también hay una ley de alimentación, ¿te acuerdas? La ley de cestatiques para los trabajadores. Entonces ahí te establece, bueno, el derecho de los trabajadores a recibir una alimentación adecuada, ¿ves? Durante su jornada laboral. Fíjense que hay un articulado completo. Y claro, que en cada articulado tú puedes después evaluar en el contexto actual. Bueno, evaluemos pues. ¿Se ha cumplido la ley de cestatiques? ¿Realmente ese bono de alimentación es salario o simplemente está enmarcado en la ley de alimentación para los trabajadores? En esa ley de cestatiques te establece, ¿ves, Lázaro? En esa ley de cestatiques te establece qué es ese bono de alimentación. Que evidentemente, de la forma como lo paguen, puede ser considerado ingreso o puede ser no considerado ingreso. Es decir, salarios. Porque si es una subvención de la empresa, bueno, las condiciones para que tenga alimentación, bueno, está en la ley, enmarcado en la ley de cestatiques. ¿Qué es el bono de alimentación que no es considerado salario? Bueno, que tú comas allí en el trabajo, el empresario te monta un comedor. Bueno, te está dando la comida directa. O de repente compras el alimento y tomas tu viandita y te da la comida allí. Pero cuando comienzan a pagarte, que es el debate, para que sepan, que el gobierno a veces, de mi perspectiva, no incumple, porque como te están pagando bonos, como si fuera un ingreso que te depositan en tu cuenta, no te están dando alimentos, no te están dando un ticket, alimentación, cesta ticket que antes te lo daba, que tú lo cambiabas por alimentos y después fue por efectivo. Pero bueno, eso, como está actualmente realizándose, hay un debate, ¿ves? Colide con la Constitución y colide con la ley de cestatiques. Porque el gobierno te está depositando un ingreso mensual allí. Él lo llama ingreso mínimo integral. Entonces, si es un ingreso permanentemente, entonces es considerado, según la ley, bueno, eso no es un bono de alimentación como está en la ley orgánica
de alimentos para los trabajadores, sino que eso es considerado un ingreso recurrente que se hace mes por mes de una forma en efectivo que entra a tu cuenta, y eso debería ser considerado más bien salario. Por lo tanto, debería ser considerado para el caso de las prestaciones sociales, para las vacaciones, y ese es el gran debate. Claro, el gobierno nunca ha querido debatir ese tema porque evidentemente no conviene desde el punto de vista porque están menguados los recursos, pero aquí hay que buscar fórmulas, soluciones. Y este marco de debate que viene, hermano, con mucha responsabilidad hay que darlo, porque evidentemente esos constituyentes que están allí, esa comisión especial sabe de todo, sabrá de todo, es multidisciplinario, ¿ves? Allí, sin embargo, no se las sabe todas. Sabe de todo, pero no se las sabe todas. Valga la redundancia. Entonces aquí nosotros tenemos que exigirle, hermano, busquemos un método para mejorar las condiciones laborales, para que el salario no siga siendo apenas el 2% del ingreso mínimo y que eso sea poco a poco, progresivamente, se vaya elevando, para que por lo menos en noviembre, en octubre, por allá, en diciembre, cuando paguen tus aguinaldos o tus utilidades, si es una empresa, o tus vacaciones, por lo menos te contemple un poquito más de dinero para tú poder planificar, poder mejorar tu calidad de vida, poder darte unas vacaciones dignas, ¿ves? Porque nadie se va a dar unas vacaciones con $3, señores, para que sepan. Ni un pasaje para La Guaira cuesta $3. Entonces, claro, son elementos. Estoy hablando de toda la nomenclatura, la estructura, ¿ves? La estructura de leyes. Hablamos de la Constitución, ya estamos por todas las leyes que están amparadas y que en cierta medida conforman lo que se llama los derechos laborales en Venezuela. El marco legal se llama eso. Entonces, también se suscribe, hay reglamentos, hay decretos que emite el Ministerio de Trabajo, las inspectorías del trabajo. Ellos emiten y desarrollan una serie que complementan las leyes, pues, incluso jurisprudencia. Un caso en particular de un sindicato, bueno, lo que ocurrió allá se puede aplicar aquí. Entonces eso es parte de esa estructura jurídica que tenemos, que nos defiende a los trabajadores. Debemos saberlo. Por lo menos los sindicatos, los que trabajan, organizan trabajadores en la empresa, deben saberse esto de memoria. Yo no soy sindicato, no trabajo en sindicato, simplemente aquí estoy en mi calidad de orientador, de economista. Hay expertos en esa materia, ¿ves? Yo hablo con muchos de ellos, soy amigo de muchos de ellos, de varios sindicatos en Venezuela, y a veces doy conferencias, a veces hablo de algunos temas, me consultan y eso. Sin embargo, no me las sé todas, pero hay unos convenios internacionales que Venezuela suscribe, que es los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. En la OIT permanentemente Venezuela se estudian condiciones de varios países a nivel internacional, se asumen como una experiencia y bueno, y se aplica para todos los países y se suscribe. Entonces Venezuela ha suscrito muchos avances en materias laborales a nivel mundial y que bueno, hay que respetarlo porque eso es un marco legal y es como una obligación prácticamente. Entonces Venezuela lo ha ratificado prácticamente todo lo que aprueba la Organización Internacional de los Trabajadores, lo aprueba. Esos convenios forman parte del ordenamiento jurídico nacional, como les estoy diciendo, y establece, ¿ves?, estándares internacionales en materia laboral. El tema de las bonificaciones, ¿ves? El tema de las bonificaciones. Evidentemente que el tema entre la distinción del salario y las bonificaciones es algo que ha generado mucha confusión. Es que no se sabe la ley, no se sabe la Constitución, no se sabe los derechos laborales, evidentemente puede ver como que, bueno, es normal pues que me paguen un bono. Y no, como que no me alcanza para al fin de año, como que no veo, pues mucha gente, claro, es falta de la pedagogía, falta de la enseñanza de los trabajadores, sus derechos. Chávez era muy experto en eso. Chávez explicaba, daba cátedra de la Constitución, de las leyes laborales permanentemente. Yo no puedo decir como una crítica, Maduro casi no hace eso, no enseña la defensa, los derechos de los trabajadores en su alocuciones que son casi diarias. Más todo es marketing gubernamental, trata de vender sus políticas, las cosas que hace, los beneficios que su gobierno puede conseguir en el marco de lo que él dice, el bloqueo, las sanciones. Es más que show mediático normalmente, ¿no? Desde mi punto de vista. Chávez era más pedagógico en ese tema. Entonces, es necesario tratar de explicar esto porque lo que viene es un debate
permanente. No vaya a ser que en el artículo 91 te diga, bueno, salario digno será aquello constituido por esto y esto y esto más bonos. Y el Estado pagará bonos si hay guerra o no hay guerra. Es decir, yo cuidado que son capaces para justificar todo este abandono, diría yo, que ha ocurrido en materia de defensa de los derechos laborales de los venezolanos. Entonces, es importante analizar ese tema, ¿ves? Porque se ha vuelto muy difuso el tema de las bonificaciones y del salario. ¿Qué es salario? ¿Qué es bono? No sé, no está claro. Evidentemente eso impacta lo que se llama el poder adquisitivo de los trabajadores. Porque no es lo mismo recibir $130 en salario que recibir $130 en bonos. Si me lo das en bono, entonces yo estoy perdiendo poder adquisitivo. Porque no estoy recibiendo lo justo que me debería corresponder en materia de vacaciones, en materia de prestaciones sociales, en materia de aguinaldos, en materia de liquidación. Por lo tanto, la política laboral del gobierno, cuando paga bonificación, está conculcándole beneficios, derechos laborales a los trabajadores. Y eso hay que decirlo claramente para bueno, que se corrija. Hay que implementar una política, debe de ir progresivamente recuperándole la capacidad de poder adquisitivo, de compra, o sobre todo lo que se llama la relación del salario con respecto al ingreso total de los trabajadores. Eso se llamaba anteriormente el salario mínimo integral. ¿Por qué era integral? Porque era un salario mínimo que integraba también bonificaciones, todo lo que tiene que ver con elementos que se reconocen como salario, y ya lo vamos a ver. ¿Qué es salario? Vamos a ver qué es realmente el salario según la Ley Orgánica del Trabajo. Entonces, bueno, si bien es cierto que esas bonificaciones del Estado pueden paliar, en cierta forma, no, bueno, estamos en una guerra económica, bueno, paliar la situación a corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo del poder adquisitivo de los venezolanos. Bueno, pero eso, los bonos deben pagarse, bueno, por una coyuntura. Bueno, una coyuntura, toma un bono, pues, escúchale, se disparó la inflación como está en este momento. Que de repente el dólar paralelo saltó de 55 a fin de año y ya se llegan a 80, ¿ven? La manipulación. Bueno, entonces el gobierno diría, vamos a hacer un bono aquí para recuperar lo que hizo perder la inflación del tipo de cambio. Eso es coyuntural, pero no puede ser una política que dure 5 años continuos, 3 años. Ahora aquí se paga bono, no puede ser. No puede ser porque eso no está contemplado en la ley. Y Chávez, en cierta medida, como tú lo dijiste hace rato, se opuso a todo lo que tenía que ver con las bonificaciones, que era una práctica muy común en la Cuarta República. Entonces, es necesario un debate profundo, señores, sobre la política salarial y la necesidad de garantizar un salario digno que permita a los trabajadores vivir con dignidad. Eso es fundamental. Un salario digno para garantizar a los trabajadores vivir con dignidad, señores. Que permita a los trabajadores vivir con dignidad. Esos son elementos que es necesario repetirlo. Yo quiero vivir de una manera digna. Yo trabajo como un esclavo. Trabajo bastante, pero mi ingreso no vivo con dignidad porque ni siquiera me da para cubrir mis necesidades básicas mínimas. Mínimas que es por lo menos una canasta básica familiar, que contemplan algunos servicios allí, unos rubros importantes de consumo masivo y de primera necesidad. Entonces la brecha entre el ingreso actual y la canasta básica es insostenible, señores, para que sepan. Y eso exige una respuesta contundente por parte de las autoridades actuales. Eso es una crítica propositiva, una crítica constructiva. Señores, hace falta aumentar el ingreso de los trabajadores, por lo menos ese ingreso que están pagando ahí en bonificaciones, por lo menos acercarlo a la canasta básica con cierto tiempo. Y eso son nomenclaturas, ¿ves, Lázaro? Y esos son acuerdos políticos. Ojo, son decisiones políticas. ¿Por qué? Porque se sientan los políticos ¿con quiénes? Con los empresarios. Los políticos ¿con quiénes? Con los trabajadores. ¿Para qué? Para crear las condiciones, poner el Estado en función de mejorar la calidad del salario mínimo. Es un acuerdo firme aquí. Empresario, vamos a aumentar el salario, va a afectar la inflación en cierta medida, pero usted va a vender más, porque tienes a las personas comiendo más. La gente va a consumir más de lo que tú produces. Yo te voy a garantizar que tú vas a vender más. Págale más para que consumas más y vas a vender más. Y yo me voy a garantizar de que tú multiplicas tu capital. Le pague más impuestos al Estado y el Estado tenga para pagarle después a la administración pública, a los trabajadores de la administración pública. Ese es el círculo virtuoso del salario, de la dinámica económica. Es sencillo, es sencillo.
Y eso lo aplican todos los países del planeta. Yo no sé por qué. ¿Qué economista estará recomendándole al presidente que no vale, no aumente el salario, que como que es mejor tener a la gente comiendo ahí esclavizado y que dependa de ti por un bono que viene de vez en cuando? Eso no, yo creo que eso hay que estar pendiente porque es una práctica mala y eso se mide en las urnas electorales. Porque los que votan son los trabajadores. Cuidado con lo que estoy diciendo. Los que votan son los trabajadores. Los que se abstendrán serán los trabajadores. Los que están molestos serán los trabajadores. Los que aplican voto castigo son los trabajadores. Entonces, ¿qué hace un Estado? Garantizar tener un mayor apoyo popular, un mayor apoyo electoral, producto de que su política le está garantizando un bienestar a los trabajadores. Entonces, es necesario, con este redondeo para escucharte, Lázaro, es necesario que el Estado asuma su responsabilidad. Escúchese bien, ministro del Trabajo. Escúchame por aquí, Delcy Rodríguez. Escúchame por aquí, presidente nuestro. Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad y adopte medidas urgentes para garantizar el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución y proteger los derechos laborales de los trabajadores. Y si aumenta la inflación, ajústame el salario. Si aumenta el tipo de cambio, ajústame el salario. Si hay crecimiento económico, como están diciendo, hay crecimiento económico. Bueno, si hay crecimiento económico, estás vendiendo más, estás ganando más plata, se están enriqueciendo más los empresarios, se están enriqueciendo más el Estado. Los trabajadores no van a agarrar una tarjetita ahí de ese petróleo que se está vendiendo. No me vas a lanzar nada porque está creciendo la economía. Todo para ti, para los empresarios. Entonces eso es parte del debate. Esa es parte del debate en función de mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Es importante saber, para profundizar en el tema, qué es ingreso y qué es bonificación y qué es salario. Mira, primero yo tengo aquí una definición de lo que es salario según la Ley Orgánica del Trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Mira, lo define como una remuneración. Escúchase esa palabra, remuneración. Es importante que lo sepa porque la remuneración por un servicio prestado es la forma de ingresos de los asalariados, de los trabajadores. Remuneración es una palabra que abarca todo tipo de ingresos. Todo tipo de ingresos. Y eso se totaliza para calcular el Producto Interno Bruto. Una forma de calcularlo es por la vía del ingreso o de los ingresos de los tres actores. Ingreso de los empresarios, ingreso de los trabajadores, ingreso del Estado. Tienen que entender primero ese concepto. El ingreso de los trabajadores se refiere a las remuneraciones, siendo asalariado, siendo empleado de alguien, un empleado público o un empleado privado. Entonces la remuneración es la palabra que prácticamente integra todo tipo de ingresos que reciben los trabajadores en cualquier forma por su servicio prestado y que se contabiliza en un año, es decir, toda la fuerza laboral activa, toda, ya sea de la economía informal o la economía formalizada, bueno, todo eso se suma y eso te da lo que se llama la remuneración de empleados como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto medido por lado de ingreso le corresponde a los trabajadores? Bueno, todo lo que paga el patrón, sea el Estado o sea la empresa privada, se suma en el año. Entonces es la porción. Por eso es que se mide lo que se llama el porcentaje de la remuneración de empleados de Venezuela, de China, de Japón, de todos los países del mundo. Y es una nomenclatura internacional. Eso se llama sistema de cuentas nacionales. El sistema de cuentas nacionales te mide todo lo que ganan los trabajadores a través de lo que se llama una partida que se llama remuneración de empleados. Entonces supongamos que la remuneración de empleados en Venezuela son 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, si el PIB es 100.000 millones de dólares, entonces la remuneración de empleados es 20% del PIB. Que más o menos, fíjate que estoy dando la cifra que más o menos se estima que es lo que le ingresa a todos los trabajadores del país. 20%. Bueno, eso es en Venezuela. 20% del PIB para pagar remuneraciones. Resulta ser que los países que mejor
porcentaje tienen del PIB destinado a la remuneración de empleados? Es decir, a la fuerza laboral activa, a la fuerza que genera la mano de obra del país. ¿Tú sabes qué país es? Suiza. 57%, escúchense bien, del Producto Interno Bruto es remuneración de empleados. Para que sepan. En Suiza el Estado tiene muy poca participación en la economía. Es país capitalista. Apenas el 3% del PIB, bueno, es por medio de impuestos y cuestiones, perdón, que le sirve para el gasto público del Estado, que es mínimo. Sin embargo, allá el sistema de salud es gratis. El sistema de educación es gratis. El sistema de servicios públicos es gratis. Es decir, una economía muy, desde el punto de vista poblacional es pequeña, pero el Producto Interno Bruto es inmenso. Una economía de muchos capitales. Bueno, y el trabajador, los trabajadores de ese país administran, les ingresa casi 58% del Producto Interno Bruto. Venezuela está entre los peores países del planeta actualmente. Peores del planeta. Donde el porcentaje de las remuneraciones de empleados con respecto al PIB es el más bajo. Es uno de los más bajos. Lo supera la India, por decirte. Pues países así pobres como la India. La India es un país muy pobre, para que sepa. Es desarrollado tecnológicamente, muy bien. Pero para mantener 1.400 millones de habitantes, 1.500 millones de habitantes, es que echarle pichón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le digo esto? Porque la Ley Orgánica del Trabajo te define el salario como la remuneración por el servicio prestado que incluye, ¿qué incluye las remuneraciones? Pues incluye lo que se llama comisiones, primas, gratificaciones, participación en beneficios, horas extras, sobresueldos, bonos vacacional y recargos por días feriados incluso, o trabajo nocturno, así como la alimentación y vivienda, compadre. Todo eso que se le da al trabajador es remuneración. Bueno, vamos a ver qué parte de la remuneración. Eso está en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, para que sepa lo que estoy diciendo aquí. 104 de la Ley Orgánica del Trabajo. Grábense ese artículo. Los artículos más importantes de la Ley Orgánica del Trabajo son dos, 104 y 105. Los demás, bueno, pero el 104 y el 105 es fundamental. El 104 te define que es un salario. ¿Ves? Y es una remuneración. Cuando te habla de salario, remuneración. Salario, remuneración. El PIB, el porcentaje de remuneración total, remuneración de empleados de la nación. Son conceptos básicos de economía que hay que aprenderlos. Muy bien, pero ¿cuál es la parte de los ingresos que forman parte del salario? Muy bien, del salario. Acuérdense, salario y remuneración. Entonces, ¿cuáles son la parte de los ingresos que hay que considerar los salarios y otros que no? Bueno, el salario básico. Primero, ¿qué es salario? El salario básico. Ese salario básico que estableció el gobierno en 130 bolívares, que hoy día está aproximándose prácticamente tendiendo a $2, es el salario básico, el base, salario base. Muy bien. ¿Y está fijado por qué? Por horas o por tiempo, 48 horas semanales al mes o por obra. ¿Ves? Bueno, tu salario en función por 3 meses, por 4 meses, una contrata. Te contratamos para un contrato ahí de obras, de construcción, de lo que sea. Entonces te pagamos ahí por 3 meses tanto. Por 5 meses tanto. Entonces fíjense, ¿no? ¿Qué otra cosa es ingreso? Que forma parte del salario. Las comisiones por ventas. Yo soy vendedor. Vendí tanto, bueno, y me diste 2%, dame mi comisión. Eso es ingreso. Esa es parte de tu salario. Las primas. Bueno, yo soy profesional. Las primas profesionales. Por lo menos yo era profesional. Cuando estaba en administración pública me pagaban a mí, donde yo trabajaba, 30% de prima profesional. Entonces yo, si ganaba 100, me daban 30% de profesionalización. Eran 130. Y todo eso es parte de mi salario. En este caso es salario base, ¿verdad que sí? Más esto que yo te estoy diciendo. Las comisiones, las primas
y ya vamos a ver, y las gratificaciones que ya vamos a ver y otras cosas, bueno, se llama salario mínimo base más otras cosas. El otras cosas, esa totalidad te da lo que se llama salario mínimo integral. Integral, la palabra integral es la totalidad. Integral. El gobierno lo disfrazó con una cosa que se llama, no es salario mínimo integral, es ingreso mínimo integral. Te eliminó salario, pero hiciste el ingreso. Bueno, todo lo que te ingresa, chicos. Bono de la guerra, bono de alimentación, entonces más el salario base. Entonces que cambiaron la nomenclatura, jodieron a todos y eso es inconstitucional, por eso no está en la Constitución. Ese concepto de ingreso mínimo integral no está en la Constitución. Se lo inventó Nicolás Maduro. Eso lo va a meter ahorita en la reforma. Eso hay que defender, eso hay que detenerlo, hay que denunciarlo, protestarlo y si lo meten como gazapo, vamos a mandar a votar en contra de la reforma constitucional. Para que sepan. Eso hay que hacerlo. Advertimos. Comenzó la campaña en defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa de la Constitución y los derechos laborales que están en la Constitución. Esa es parte del debate. Por eso es que vamos a comenzar todos los días esta cuestión. Bueno, vamos a darle, pues. Vamos a darle. Entonces, claro, las gratificaciones, por ejemplo, lo que son pagos extraordinarios, discrecionales. Hermano, no, usted está trabajando full. Agarre un bono más, pues. Oye, toma un poquitico más. Coño, pero, no, jefe, no, vente a trabajar conmigo, usted sabe, no, y te doy una cosa más, vale. Bueno, pero dámelo formalmente, un papelito ahí que me lo diste, no es como una regalía, no, ese es mi trabajo. Paga, anótalo allí y eso es parte de mi ingreso. Después de eso me sirve para las prestaciones sociales porque eso es parte de mi ingreso, mi salario. ¿Ves? Esos son los ingresos que forman parte del salario. Por eso es que el debate hay que darlo, ¿eh? Porque el ingreso mínimo integral te dice bono de tique y bono de guerra. Y como están los dos bonos, entonces estos no son parte del salario. Por eso que estamos hablando qué tipo de ingreso es parte del salario. Pagos extraordinarios y discrecionales. Participación en beneficio. Las utilidades, pues. La ganancia de la empresa. Eso es parte del salario. Parte de la ganancia de la empresa es parte del salario. Los sobresueldos. Bueno, incremento por responsabilidad. Bueno, no vale, tú tienes salario y tal, pero como tú eres jefe, tú tienes una contraprestación por ser jefe. Eres jefe. Un bono de responsabilidad. Un bono de rendimiento, por ejemplo. Un bono de productividad. Todo eso, para que sepan, es salario. También está lo que se llama el bono vacacional, que es el que se paga previo a las vacaciones. Mira, voy a vacaciones. Bueno, págame ahí un mes allí. Bueno, ese ingreso también se suma como parte del ingreso. Se suma, Lázaro, para que sepa. Y los recargos, pagos adicionales por días feriados. Mira, no, yo no trabajo los domingos. Vente para acá. Bueno, me tienes que pagar por el domingo 2 horas, 2 días de trabajo o algo así por el estilo. Bueno, ese bono, ese recargo, esos pagos adicionales, horas extras, horario nocturno, pagos días feriados, es parte del salario, señores, se contabiliza. Y también la alimentación y vivienda. Bueno, si te dan un bono ahí por empleado como parte de la remuneración para pagar vivienda, ¿ves? Lo que se llama la ley de política habitacional, todo eso se suma, ¿ves? Según la ley, compadre, para que sepa. ¿Qué no es salario? Para ir terminando esta idea, ¿qué no es salario según la ley orgánica del trabajo? Bueno, eso está establecido en el artículo 91. ¿Qué no es salario? Disculpa, en el artículo 105, en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Trabajo te establece que no es salario. Es decir, que no tiene carácter salarial, se dice así. Bueno, los beneficios sociales. ¿Ves? Evidentemente que el bono de la guerra es un beneficio social, una subvención del Estado. Eso no entra en salario. Eso sí, se entiende que no entra en salario. Muy bien. El seguro social no entra en salario, ni las prestaciones de salud, la utilidad ni el bono vacacional, aunque esté en un tratamiento especial, pues, pero para el cálculo de las prestaciones. Los bonos sí entran en las prestaciones, pero no considerados salarios. Los viáticos y pasajes. Bueno, mira, no, que tú vas a trabajar para Maracaibo, vete en el autobús, toma los viáticos, toma la alimentación, el recorrido, en el camino. Eso no es salario. Eso no es salario. Simplemente es un gasto de transporte, pero no se contempla como salario. Nada de viático, nada de gasto de transporte, incluso el transporte reembolsado. No, vete.
No, jefe, estoy por aquí en Maracay, tengo que echarle gasolina, tranquilo, págalo allí tu salario, yo te lo reembolso. No, vale, cómete ahí y me trae la factura. Nada de eso entra, eso es un gasto de la empresa. Eso no entra como Eso es salario. eso es en el artículo 105 de la Ley Sí, Orgánica del Trabajo. eso es, exactamente. Las indemnizaciones. Ah, bueno, pago por despidos notificados, ve, accidente laboral. De repente tú agarras, tengo una factura de medicina, toma, jefe, y te lo paga el seguro. Eso no es, eso ingreso no es salario. Y las prestaciones de carácter social, como las guarderías, ve, las becas, planes de ahorro, no entra en el salario. Entonces, como están viendo, ah, bueno, ¿por qué el control del gobierno? Vamos a ver qué significa que el gobierno te paga una cosa que se llama el ingreso mínimo integral. ¿Eso es salario o bonificación? Entonces hay que analizarlo. Por ejemplo, actualmente el ingreso mínimo integral que determina el gobierno en Venezuela se compone primero de un salario mínimo, el salario base. ¿De cuánto es? 130 bolívares el tipo de cambio. Ah, bueno, actualmente es 2,1, un dólar. 2,1 dólar. Porque el Estado se la pasa en esa onda de que, bueno, cada cierto tiempo llevamos el salario mínimo a 30 y después vamos a morir 3, 4 años, 5 años corridos a que llega hasta un dólar, güey. Hoy día un salario mínimo no compra ni un cartón de huevo para que sepan. Ni un kilo de queso. Es paupérrimo. Es una violación de derechos humanos, hermano. Discúlpenme que lo diga, ¿ves? Mira, entonces fíjense, el ingreso mínimo integral, ojo que esto es importante para ir terminando esta idea. ¿Ves? Se compone de un salario mínimo, ¿ves? Que está en 130 bolívares, determinado. Bueno, y el tipo de cambio son más o menos como 2 dólares aproximadamente. Según el tipo de cambio, pues, actual. Y están las bonificaciones del Estado, que suman 130 dólares, lo que son 40 dólares por bono de alimentación y, bueno, 80 dólares por el bono de guerra. No, 90 por el bono de guerra. Son 130 dólares. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, el ingreso, tú para determinar si realmente el ingreso es justo, si realmente ese ingreso, mira, es el que se merece el venezolano, es un mínimo para que sepan. O cuando estamos hablando de ingreso mínimo o salario mínimo, estamos refiriéndonos que es lo mínimo según establecido por el gobierno que debería consumir un trabajador para que no entren en una vida de desgracia, es decir, que no satisfaga unas necesidades que el gobierno determinó. El gobierno cuando paga 130 dólares más 130 bolívares, él determinó, bueno, que la población, según mi política actual, según mis ingresos, restringido o no, el bloqueo, las sanciones, el trabajador debería ganar esto para comer esto. Es decir, yo como Estado garantizo, usted nada más va a comer esta cantidad de proteína, esta cantidad de pollo, esto, usted puede nada más pagar un nivel de transporte, un nivel de vida, de recreación, algunas boticas de salud. Bueno, el gobierno habrá, hay que ver su cuenta que sacó allí. Hay que ver la cuenta que sacó. Evidentemente, bueno, hay subsidio aquí de gasolina, aquí hay subsidio de algunos servicios. Sin embargo, hemos visto que la luz ya dejó de ser subsidiada porque se incrementa en el ritmo del tipo de cambio, para que sepan. Está indexado lo que se llama la electricidad. El gobierno debería, fíjate que tiene ya 2 meses corrido aumentando el tipo de cambio. El gobierno no ha tomado decisiones sobre esa cuestión, que yo hubiese tomado hace tiempo. Momentico. Hay una volatilidad en este momento cambiario. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Momentico, páramelo allí. Un decreto presidencial. En vista que hay una inestabilidad cambiaria y tengo el tipo de cambio inestable en este momento y con una política de seguimiento del BCB al paralelo para que no se me despegue esa diferencia, el Estado debería tomar medidas de protección al salario. Por ejemplo, decir, bueno, por lo menos lo que es el servicio público, que están indexados con Petro, decía anteriormente, y también con el tipo de cambio como la electricidad, debería estar congelado. Es congelar. ¿Para qué? Porque si tú no me aumentas el salario, compadre, entonces, y me aumentan los servicios, ¿quién me está empobreciendo? ¿El dólar paralelo? ¿El dólar oficial? Que es el mismo Estado. ¿Quién me está empobreciendo? El Estado al no protegerme. Porque en la medida que me llegó la factura hoy, me llegó la factura de electricidad, 430. El mes pasado pagué 320. Bueno.
y me aumentaron el salario mínimo, me aumentaron las pensiones. Sí, no. Entonces son elementos que hay que evaluar. No, que está indexado. Ah, bueno, entonces está indexado. Ahora, el bono que me dieron hoy fue 80, no, ponte, no, $90, $80, porque soy jubilado, por el tipo de cambio actual. Pues está por 59, por 62, disculpa, que está el tipo de cambio, por 62. Ah, bueno, eso compensa la pérdida que obtuvo la devaluación de la moneda que generó la inflación en el servicio eléctrico. Supongamos que sea así. Bueno, pero el gobierno tiene que garantizar que el ritmo de crecimiento de los servicios sea menor al ritmo de crecimiento o indexación del salario. Eso es una nomenclatura económica que hay que analizarlo. Los economistas saben de eso, porque al final eso es pérdida de poder adquisitivo, que si no se compensa, lo que genera más pobreza en el país. Entonces, la realidad económica ha generado evidentemente una disparidad entre lo que se llama los ingresos de los trabajadores y el costo de la canasta básica. El costo de la canasta básica en dólares siempre va a ser en dólares. 700, por ejemplo, nosotros lo calculamos en diciembre, el 31 de diciembre, y era más o menos $751 la canasta básica familiar. Muy bien. Si se mantuvieron los precios, entonces la canasta básica ahorita cuesta ¿cuánto? $751. Pero si tú lo multiplicas por bolívares, evidentemente hoy día la inflación en bolívares es determinante. Porque si el dólar costaba en términos de bolívares el 31 de diciembre, ponte, me recuerdo yo, 40 bolívares por dólar, hoy está en 62. 20 bolívares por dólares se ha devaluado la moneda. Por lo tanto, aquellos que ganan en bolívares se empobrecen. Por lo menos el salario ese que en diciembre costaba 2,7 bolívares, 2,7 dólares el salario mínimo, hoy día está en 2,1. ¿Se perdió cuánto? El salario mínimo básico perdió 7 centavos de dólar, por decirte, pues. Entonces son cuestiones que hay que estar pendientes, porque al final, cuando tú multiplicas eso por todos los millones de trabajadores del Estado y del país, es un poco de millones de dólares que se está perdiendo y que es una transferencia. Escúchame esta palabra. Ahí lo que está ocurriendo es una transferencia de capital de los trabajadores, de la remuneración. ¿Para qué? Para el capital, para los empresarios. Porque al final que venden los productos indexados o los productos caros o a nivel del ritmo del crecimiento del tipo de cambio son los empresarios. Y el Estado cobra más impuestos. Porque el Estado cuando cobra, te cobra el impuesto. Ya indexado en dólares. Esos son elementos que hay que tomar en cuenta porque al final estamos hablando de pérdida de poder adquisitivo, del dinero, del bolívar. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente, como les dije, $751 mensuales es la canasta básica a inicio del año. Ah, bueno, pero si tú lo comparas con el ingreso mínimo integral que paga el gobierno de 132, hermano, hay una diferencia casi de 4 puntos más o menos, 4 veces. Es decir, que los trabajadores están ganando un salario mínimo que no alcanza para cubrir la canasta básica establecida en las nomenclaturas, según el INE. Entonces hay un problema que resolver. Que no lo compensa una bolsa de comida. Porque la bolsa de comida, cuando tú sumas los dólares, la bolsa clara no te supera $20. Si yo gano 130 más el salario mínimo son 132. Ponte que yo reciba la bolsa más 20. ¿Serían cuántos? Ponte que llegue a $155 mínimo mensual, mínimo. Habrá personas que ganan 2 salarios mínimos. Habrá otros que ganarán 3 salarios mínimos, 4 salarios mínimos. Mira, me dieron un cabezazo allí. ¿Qué significa eso? Lo que te quiero decir con eso, Lázaro, para escucharte, es que esa cifra supera con creces el ingreso mínimo integral, el costo de la canasta básica. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Deja a la familia venezolana en una situación de vulnerabilidad y precariedad. Son los términos técnicos que se utilizan en este caso. Una situación de vulnerabilidad y de precariedad económica porque el tipo de cambio está afectando el poder adquisitivo en este momento. Y eso lo dice el artículo 91 de la Constitución. Termino con esto. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho
a un salario suficiente, dice el artículo 91 de la Constitución, que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Asimismo, establece que el Estado debe garantizar un salario mínimo vital que será ajustado anualmente, tomando como referencia el costo de la canasta básica. La realidad actual, como les dije, es que $751 no cubre, no lo alcanza el salario, lo que se llama el ingreso mínimo integral del gobierno, y tiene que ir progresivamente mejorando el salario y no dejar cada año. Me acordé que el 1 de mayo viene, aumenten un poquitico ahí, cuando la inflación es más o menos 100, 180, 200, dependiendo de la inflación de cada año. Ahí te lo dejo.